Hoy estaremos viendo el mandato del Señor al hombre. Y mandó el Señor al hombre. Nos dice la palabra, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Nosotros hemos estado viendo que Dios colocó al hombre en el huerto para labrarlo y para cuidarlo. Ahora Dios, luego de colocar al hombre en el huerto que estaba en Edén y ponerlo a trabajar en el huerto, Dios le da un mandamiento que se divide, o lo podríamos dividir en una parte positiva y en una parte negativa. Entonces, ese mandamiento que el Señor dio al hombre, lo podemos encontrar a partir del versículo número 16. Que dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí la parte positiva. La palabra mandó. Eso significa que Dios le dio al hombre una orden, un encargo que él debía cumplir al pie de la letra. De esta manera Dios planeó que toda la raza humana se acostumbrara a reverenciar su nombre, pues Dios le bendijo y le dio autoridad. Pero esta autoridad se encontraba debajo de la autoridad de Dios o subordinada a la autoridad de Dios. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto, Dios le había dicho que se multiplicara, que gobernara la tierra, que la sojuzgara, como habíamos estudiado ya en Génesis capítulo 1, 28 en adelante, al bendecirlo. Pero además de esa bendición, Dios también le da al hombre un trabajo que realizar, que era sembrar el huerto. Y luego ese trabajo le da un mandato. Dios, como el soberano, le establece al hombre de lo que puede disfrutar y de lo que no debe disfrutar. Dios, como soberano, le bendice, pero también lo coloca bajo su gobierno. Y el versículo 16, la parte B del versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. No olvidemos que el hombre fue recientemente creado. Es decir, que el hombre fue creado por Dios, inmediatamente fue llevado a un lugar llamado el huerto, que se encontraba en Edén. La palabra huerto, como estudiamos la semana pasada, significa paraíso. Era un lugar preparado con cuidado por Dios, con los alimentos necesarios para el hombre. Y en ese huerto, Dios le establece una ordenanza positiva. Le da total libertad a la humanidad para que disfrute y se satisfaga de todo el producto de la tierra libremente. De todo árbol del huerto podrás comer. Así le dijo el Señor al hombre. Por lo tanto, aquí vemos el cuidado y atención de Dios por el hombre. Antes de la entrada del pecado, Dios concede al hombre que le glorifique gobernando la tierra, Génesis 1:28, y ahora Dios quiere que el hombre le glorifique gozando de toda su creación. Un disfrute de la creación.
De esta manera Dios es exaltado cuando el hombre disfruta de los bienes que Dios le suplió. Cuando el hombre disfruta del bienestar que Dios le ha entregado. Pues todo tiene un fin. Y el fin es el conocimiento de Dios en toda su creación. Al momento en que el hombre entraba a la creación y disfrutaba de la creación, Dios estaba revelando al hombre. A través de ese disfrute, de ese gozo, Dios estaba glorificando al manifestarse en el hombre. ¿Cómo se manifestaba? Dándole del bien, del pan de cada día, dándole alimento por el cual él podía satisfacer toda necesidad. Y queridos hermanos, la creación que Dios ha hecho, tiene como objetivo que tú glorifiques a Dios. Una de las cosas tristes que se introdujeron a la iglesia de la filosofía platónica, Platón enseñaba que había una parte buena, la parte espiritual, donde estaba Dios, y la parte material, el cuerpo, la tierra, era malo. Por lo tanto, de ese pensamiento platónico se subdividieron otros pensamientos. Algunos concluyeron, bueno, pues si el cuerpo es malo y la parte es buena el espíritu, entonces disfrutemos de las cosas espirituales y las cosas materiales, neguémonos a eso. Olvidemos esas cosas materiales. Otros se fueron al otro extremo y dijeron, bueno, como el cuerpo es material y lo más importante es lo espiritual, no importa lo que hagamos con el cuerpo. Hagamos lo que nos dé la gana, disfrutemos el cuerpo como querramos y entreguémonos a todo tipo de maldad y pasiones. Al fin y al cabo, lo bueno es el alma. Es decir, se fueron a varios extremos. Y tristemente se separaron de la enseñanza que Dios nos da en las Escrituras. Me refiero a la iglesia que adoptó esta enseñanza. La iglesia se separó de la enseñanza clara de las Escrituras. Dios le dijo en Génesis 1:27 a Adán que podía comer, podía disfrutar, podía saciarse de todo bien que Dios había dejado en la creación. Y quiero que usted entienda que esto revela la bondad de Dios, revela aún el carácter de Dios. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15, mire lo que dice las Escrituras, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Miren cómo se le llama a Dios aquí. Se le llama bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Lo primero que se dice de Dios aquí es que Él es el bienaventurado. Y la palabra bienaventurado lo que significa es dichoso, feliz. Entonces, se dice de Dios en este pasaje que Él es el dichoso, el feliz, el autoexistente, el autosuficiente. Y fue la frase que Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Señor, si el pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué le diré? Dile que el autoexistente, yo soy, te envía. ¿Qué significa eso? Que Dios está siempre feliz, siempre es autosatisfecho. Dios es siempre bienaventurado. Entonces, tanto en Éxodo 3 como en 1 Timoteo 6:15, encontramos que Dios es un Dios que está en continuo gozo en su persona, que es dichoso. Y amados hermanos, qué bonito ver que aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16,
Dios le imparte de esa dicha al hombre. Su propia bienaventuranza y felicidad, Dios se le imparte al hombre. ¿Cómo? Dándole el beneficio de disfrutar libremente de todo lo que Dios había creado. Lo colocó en un huerto, en el paraíso. Lo colocó en un ambiente guardado, con ríos, como veíamos en los versículos 10 al 15. En un ambiente donde Dios había suplido todo lo necesario. Dios compartía con el hombre su bienaventuranza y su gozo. Un gozo con la humanidad, enseñándole que el gozo perfecto es Él. Porque recordemos que Dios le está impartiendo al hombre su gozo, su deleite, al suplirle lo necesario. En todo lo que Dios ha hecho en la creación, esa creación revela a su creador. Esa creación le habla al hombre y a los animales y a todo lo creado, le habla de su creador. ¿Y qué encontramos? Que Dios le transmite al hombre su propia bienaventuranza. Dios le enseña al hombre que todo gozo está unido a Él. Todo deleite está unido a Él. Y ese deleite se puede palpar por medio de la creación y de los bienes terrenales, lo cual debe de conducirnos a un conocimiento más amplio de Dios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Quiero decir, amados hermanos, que mientras el hombre camina en la creación, debe de conocer más a Dios. Mientras el hombre estudia la creación, debe de conocer más a Dios y deleitarse más en Dios. Mientras el hombre se toma un vaso de agua fría o un fresco natural, o mira la creación en el mar, en un río, debe de conocer más a Dios, porque Dios allí se está revelándose a través de un gozo y deleite que Él le provee al hombre en su misma creación. Esa dicha y bienaventuranza de Dios, Dios la transmite a través de su creación. Ese conocimiento de la verdad, Dios la transmite a través de su creación. Y no solamente en Génesis 2:16 lo podemos ver, sino que si vamos al Salmo 19, veremos allí que comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, la majestad del cielo nos deja a nosotros a veces, en muchas ocasiones, cuando está amaneciendo, wow, qué belleza. Una belleza sorprendente. O en un atardecer, cuando el cielo está entre rojo, naranja, azul. Uno no se queda diciendo, pero sí, está muy bien. No, eso produce deleite. Produce deleite. Cuando usted ve el cambio de estaciones, uno no se queda frío y apático. Produce deleite, gozo. Cuando usted en el calor del día percibe una brisa fresca y agradable, eso produce gozo y deleite. Cuando usted tiene un calor inmenso y se baña en un río, eso produce gozo y deleite. Dios quiere que usted tenga ese gozo y ese deleite. Porque a través de ese gozo y deleite de su creación, Dios le revela quién es Él. Un Dios bienaventurado y gozoso. Y esta es la escuela de Dios. La humanidad o los hombres deben hallar un deleite que vaya en aumento en Dios. En Dios. El Salmo 37:4 nos habla de una fe creciente en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, que en nuestro corazón debe haber gozo. Debe de haber deleite. Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor.
como dice la Biblia, de las Américas. Es decir, que Dios quiere que el hombre se deleite y de esa manera Él le revela quién es Él. Dios se revela. En el Salmo 37:5, Dios también quiere que el hombre crezca en fe. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Confía, es fe. Es decir, que Dios quiere que el hombre crezca en un conocimiento de Él, pero eso va a producir un bienestar en tu alma. ¿O acaso el deleite no es un bienestar? No solamente físico, sino también espiritual. La fe produce un deleite y una confianza y una seguridad. ¿En quién? En Dios. Y también en el versículo 9 del Salmo 37, Dios espera que haya en nosotros una creciente esperanza en Él. Por lo tanto, amados hermanos, concluimos que esta bienaventuranza y gozo que Dios provee al hombre a través de la creación, lo que está es revelando al hombre, revelando a Dios, o mejor dicho, Dios está revelando a ese hombre. Cada vez que el hombre disfruta de su creación, de la creación de Dios, se come un vegetal, se come una fruta, se baña en un río, mira el cielo, mira el mar, cuando viaja y ve ese espacio o esa, como leíamos en Génesis capítulo 1, esa bóveda del cielo, el hombre se deleita. El hombre queda, wow, qué hermoso. Y la conclusión debe de ser gloria y alabanza al Señor. Gloria al Señor. Yo estaba cansado y me he dado un buen baño con agua fresca. Gracias a Dios. Eso revela el cuidado de Dios por nosotros. La sabiduría de Dios que se revela a través de su creación, dándonos gozo y deleite. Queridos hermanos, la bendición de Dios sobre la humanidad revela sus pensamientos de bien y de paz hacia nosotros. El hombre gozoso, el creyente gozoso, es un buen testimonio de Dios. Es un buen testimonio de la gloria de Dios. Y a veces uno piensa, ¿y tú estás en la tribulación? Sí, en la tribulación debemos estar gozosos, pero también tenemos que estar gozosos cuando disfrutamos de un coco, de una buena comida. Es decir, toda la creación debe ser disfrutada dando gloria a Dios, porque Dios revela su verdad, revela su persona en estas cosas. Entonces allí podemos ver ese mandamiento positivo y cómo Dios revela su bienaventuranza y gozo para que nosotros también nos deleitemos y nos gocemos en Él. Pero este mandamiento también tenía una parte negativa y es el versículo 17. Volvamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vimos en primer lugar el versículo 16, la primera parte del mandamiento. Y el versículo 17 es la segunda parte del mandamiento. Oiga bien, es un solo mandamiento. Solamente que lo he dividido en dos partes para verlo lo más amplio que pueda ser posible. En esta segunda parte de este mandamiento, Dios está señalando que dentro de toda su creación, Él de forma soberana
elegía un árbol que el hombre no debía comer y le manda a no comer. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios limita a la humanidad. Pero póngase a pensar en esto. De 1000 árboles, Dios le limita con uno. Con uno. De 1000 árboles y de abundancia de vegetación, Dios le limita con uno. Dios le señala un árbol. Y Dios, que es el soberano, el rey y su creador, tiene la potestad y la autoridad. Por eso, Él restringe a la humanidad, poniendo freno a su hambre y a su voluntad, para que se cumplan los propósitos de Dios, para que de esta manera la humanidad viva racionalmente en obediencia y en el temor de Dios. Queridos hermanos, aquí vemos una segunda aula de clases, una segunda aula donde el hombre debe de aprender a obedecer y a temer a Dios. Dios espera que el hombre obedezca y se deleite en su creación y se goce. Allí Dios está revelando su bienaventuranza, está dándole gozo y deleite al hombre, está revelando su conocimiento. Pero en este mandamiento, en esta parte negativa del mandamiento, Dios está revelando también su voluntad. Dios está revelando que el hombre debe de crecer en temor a Él, en una vida de reverencia a Él. La vida humana y su gozo pleno están en Dios. Y por medio de la obediencia a los mandatos positivos y a los mandatos negativos, el hombre se ejercita y madura. Se ejercita y madura. Cuando hablo de ejercitar, imagínense que a usted lo llevan a un lugar, a un parque, y le dicen, vamos a correr, vamos a caminar, porque tus piernas necesitan ejercicio. Vamos a mover los brazos. Tus brazos necesitan ejercicio. Y entonces el hombre camina, o la mujer, y mueve los brazos, y ahí todo su cuerpo se está ejercitando. Bien, los jóvenes, vamos a correr. Y le sigue poniendo ejercicios. Dios ha colocado al hombre en el huerto y lo comienza a ejercitar, dándole un mandamiento positivo, dándole un mandamiento que también tiene una parte negativa, para que este hombre tema a Dios y se aparte del mal. Para que este hombre tema a Dios y disfrute del bien que Dios le ha dado. Observe que en esta porción de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, vemos que el hombre debe de ejercitarse en lo bueno, pero también vemos que el hombre debe de negarse a lo malo. He ahí la escuela de Dios para el hombre. La vida humana debía de ser entrenada. Y les recuerdo que el hombre había sido creado recientemente. Es decir, que el hombre está conociendo la creación, pero sobre todo está conociendo a su creador. El hombre acaba de ser creado y el hombre está conociendo quién es el jefe. El jefe es Dios, que le dice, haz esto, pero mire, eso no lo haga. Y establece pautas. Deleítate, aliméntate. Pero mire, si come de este, morirás. Es decir, que él está aprendiendo a conocer a Dios. Está aprendiendo a amar a Dios. Está aprendiendo a temer a Dios. A reverenciar a Dios. Esta es la escuela de Dios para el hombre. Y es interesante ver cómo las Escrituras nos hablan de esto. Romanos 6:16 nos dice la palabra, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Es decir, Dios le está enseñando al hombre quién es el jefe, quién es el que manda. Dios es el que manda. Y el hombre, al someterse a Dios, se está haciendo un siervo de Dios, que es lo que somos delante de Dios. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 2, 16 al 17 nos habla del momento en que Dios empieza su entrenamiento, su guía e instrucción al hombre. De tal manera, que la humanidad aprenda a reverenciar y a temer a la persona de Dios. Su fin, por lo tanto, es enseñar a la humanidad el temor reverente a su persona, porque Él es el dueño y el Señor de la vida. Y como dueño y Señor, según el versículo 17, Él la limita. Dios le pone límite. Como dice el versículo 16, Dios lo bendice y le da alimento abundante y lo hace partícipe de su gozo y deleite. Observe, en el versículo 16, Génesis 2:16, lo hace partícipe de su gozo y bienaventuranza. Y en el versículo 17, le limita para que aprenda la reverencia y el temor a Dios. Pero vamos a ver qué más. Dios lo estaba llevando, Dios llevaba al hombre hacia la madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Observe que el aprendizaje de la humanidad se pareció también al aprendizaje que tuvo y desarrolló nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que fue encarnado aquí. Aprendió la obediencia. Y pienso que esto es con lo que Dios está tratando con la humanidad, enseñándole, guiándole a la obediencia a Él. Dios en todo esto está revelando mucho más. En el versículo 16, su dicha bienaventuranza. Pero el versículo 17 está revelando su santidad, su justicia y su soberanía. Porque al Él ordenar, al Él dar una orden, Él es el soberano y el hombre se somete a Dios. Pero también esa limitación que está poniendo allí encamina al hombre a un conocimiento de Dios profundo. Dios revela su carácter santo, su carácter justo y su carácter soberano, encaminándolo por ese conocimiento, al darle un mandamiento, encaminándolo en primer lugar por la obediencia a su palabra. El conocimiento de Dios se revela a través de la palabra que Él le dio al hombre y que el hombre tenía que obedecer. El conocimiento de Dios se revela cuando Dios le manda al hombre a hacer algo. Ahí tú te das cuenta cómo es Él. En segundo lugar, Dios le enseña al hombre el conocimiento del mal. Dios le está mostrando al hombre lo que es malo. En el versículo 17. Porque Él le dice, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ah, pues eso es malo. Es decir, que Dios está mostrándole al hombre, a través de este versículo, a través de su palabra, lo que es malo. Le está enseñando, instruyéndolo para llevarlo a la madurez. Y en tercer lugar,
al establecer este mandamiento positivo y negativo, le revela o le enseña que Dios es el que le gobierna, quien da y quita. En el versículo 16, da la vida alimentándolo. En el versículo 17, le pone un límite, pero también establece la muerte si desobedece. Dios le está mostrando al hombre muchas cosas, llevándolo de un estado de niñez a un estado de madurez, haciéndolo crecer, haciéndolo ver más allá de lo que era la simple creación. Le está mostrando mucho. Su carácter santo se ve en el versículo 17. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando un niño desobedece a su padre? Debe recibir una amonestación, una corrección, o debe recibir una disciplina. Perdón, una disciplina no, o debe recibir unos fajazos. Porque miren lo que dice el versículo 17. No comas, y si comes, morirás. Es decir, Dios está dando una instrucción clara y unas consecuencias bastante claras. Ahí vemos lo bueno, versículo 16, disfruta, come de todos estos árboles, cientos de árboles. Y luego Dios elige uno, pero de este único árbol no comerás. Y si comes, morirás. Le muestra lo que es bueno, le muestra lo que es malo, le muestra su santidad. Hermanos, cuán santo es Dios, que por una desobediencia trae al hombre la muerte. Cuán justo es Dios, que le muestra al hombre lo correcto y lo que no es correcto, y le dice las consecuencias de lo que no es correcto. Es decir, cuán justo es Dios. Dame el favor, siéntate atrás. No, con tu mamá. He aquí a Dios guiando al hombre, instruyendo al hombre, amonestando al hombre, corrigiendo al hombre y también diciéndole al hombre las consecuencias de lo que sucederá si desobedece. Dios está enseñando. El versículo 17, la parte B, ahí vemos la consecuencia de comer del árbol, que es la muerte. De esta manera Dios revela su justicia y santidad al confirmar la autoridad de la ley. Esa ley que él había establecido de no comer del árbol tenía tanta autoridad que si el hombre comía, inmediatamente moriría. ¿Qué autoridad tiene esta ley? ¿Y por qué? Uno podría preguntarse. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué en una parte del mandato se condena con la muerte y en otra parte del mandato no se condena? ¿Por qué eso? Esa pregunta es importante responderla porque fue precisamente donde el diablo cuestionó a Eva. Como recordarán, cuando el diablo le dijo, pues es verdad que no puedes comer ningún árbol. No, solamente de este árbol no comerás. No, eso no es verdad. Sabe Dios que si comes de ese árbol no vas a morir nada, sino que serás como Él. Es decir, precisamente esa parte, esa pregunta de por qué una parte positiva y por qué una parte negativa. Sencillamente podemos responder porque la parte positiva del mandato nos concede muchos beneficios y bienes y goces si nos mantenemos en los caminos del Señor. Pero la segunda parte del mandato, el mandato negativo, provee de una aparente limitación al gozo del hombre. Parecería como si Dios le estuviera restando, quitando al hombre disfrutar de un árbol. Por lo que puede surgir la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué Dios nos limita? Y repito, es importante porque fue ahí donde Eva fue tentada por Satanás, donde recibió la mentira de que no iba a morir. ¿Por qué Dios nos quiere limitar con ese árbol? Estos mandatos son la escuela de Dios para el hombre. Y Dios está instruyendo a la humanidad. La humanidad debía aprender a mirar a Dios. No solamente a los frutos, a los beneficios. La humanidad debía de tomar el camino de obedecer a Dios de forma libre. La humanidad debía de someterse al propósito de Dios, aunque ese propósito lo limitara. Y yo quiero que usted lo piense. Hay 1000 árboles, 1000. Vamos a poner 100 árboles. Y le dicen, toman uno de esos 100 y le dicen, de ese no vas a comer. Hay 100. Y te dejaron 99 para ti solito, para que tú lo disfrutes. Pero a ti te dicen, uno de esos árboles no comerás. Entonces, ¿ha habido realmente alguna limitación? ¿Realmente ha habido algún bien que Dios le ha restado a la humanidad? Yo pienso que no. Sino que más bien Dios establece un árbol como prueba, como examen, como una manera de mostrar al hombre que Él es el soberano y que Él es santo. Y que la voluntad de Dios es la buena, la santa y la que el hombre debe de buscar, no la suya propia. Hermanos amados, cuando una persona decide buscar su bienestar fuera de Dios, está eligiendo el árbol prohibido. Está pecando contra Dios. Cuando una persona decide cortar todo, cuando una persona decide pensar que lo que tiene no viene de Dios y por lo tanto no debe dar gracias a Dios, está eligiendo apartarse del Señor. Está eligiendo huir de Dios. Pero la verdad es que Dios quiere que la creación le revele. Dios quiere que la creación, a través de la creación, a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de lo creado, tú le conozcas más y tú dependas más de un gozo y deleite en Él. Dios espera eso de ti. Que a través del disfrute que tú tengas en el fútbol, del disfrute que tú tengas a través de la cocina, a través de cualquier cosa, trabajo o actividad que tú hagas, Dios espera que tú lo veas a Él y le glorifiques a Él. Pero cuando el hombre o la mujer se separan de Dios y ven la creación lejos de Dios, están eligiendo vivir sin el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con Caín? Que decidió vivir sin el Señor. Al someternos al propósito de Dios de forma plena, aprendemos sobre su santidad, aprendemos sobre su amor, aprendemos sobre su cuidado, aprendemos sobre su justicia, aprendemos sobre su soberanía. Cuando yo como ser humano me someto y disfruto de todo el bien que Dios me ha dado, pero me limito en lo que Dios me ha dicho que no haga, estoy aprendiendo también lo que es el temor a Dios, la reverencia a Dios. Porque Dios ha establecido todo bien, pero también me ha limitado para que yo me separe del mal. Entonces, hermanos, quiero que vean esto como esa escuela en la que Dios nos pone. ¿Cuántas veces posiblemente a ti te han dicho, no hagas tal cosa, para que no venga esto, y te dan una lista de problemas que ya otros han pasado por ahí?
que otros han sufrido. Al niño pequeño que va a meter el dedo en el enchufe de la pared, el padre quiere evitárselo. Mijo, eso te puede dar corriente. Eso te puede electrocutar. Eso te puede hasta matar. Imagínese un niño con un tenedor que mete el tenedor dentro del enchufe de la pared. Lo puede matar automáticamente. Y el padre le enseña al hijo a través de instrucción, a través de mandato y muchas veces a través de fajazo, que no debe de hacer eso. Y es una instrucción que nos está dando, es una enseñanza. Y yo veo en estos dos versículos el mandato de Dios sacando al hombre de la inmadurez y haciéndolo crecer, avanzar hacia la madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? Preguntará alguien. Dios está revelando su carácter. Dios le está enseñando al hombre cómo es Él. Ven, te voy a dar de todos estos bienes. Mi gozo y mi deleite es que tú disfrutes de estos bienes, pues yo soy un Dios bienaventurado y gozoso. Pero ven, te voy a enseñar esto. Esto no lo puedes hacer. Yo, como tu rey y soberano, te ordeno no hacerlo. Ahora, esto también, la limitación revelaba su santidad, revelaba su justicia. Porque si desobedecía, moriría. Entonces Dios estaba actuando con justicia, mostrándole el bien y mostrándole el mal. Estaba actuando con santidad, revelándole el mal y sus consecuencias. Dios quiere que la humanidad aprenda y le conozca. Y Él se revela en su creación, mostrándonos quién es Él. Así tú puedes crecer. Conoce a Dios a través de su revelación, a través de su palabra. Adán en ese momento tuvo una sola enseñanza. Nosotros tenemos más en las Escrituras. Es decir, podemos conocer más a Dios. Pero yo pienso que Dios estaba llevando al hombre también a entender lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dios estaría purificando, santificando, bendiciendo aún más a Adán al llevarlo a obedecer y mostrándole el camino que él debía de elegir. Recuérdese que él le puso el camino delante de él con una gran bendición, un gran regocijo y una gran maldición y una gran desgracia. Él lo estaba llevando a la madurez, como nosotros. Instruimos, y llega un momento que los niños o jóvenes comienzan a tomar sus decisiones. Y si no le instruimos, no hicimos bien el trabajo. Pero si lo instruimos, ya las consecuencias le pertenecerán a él solo. Las consecuencias, si sigue el camino y la enseñanza, y las buenas consecuencias, si sigue la buena enseñanza, y las malas consecuencias, si desobedece y peca. Dios estaba llevando a la obediencia a crecer esa alma. Y en último lugar, hermanos, en estos breves minutos que me quedan, quiero que vean lo que Dios afirma. Es una afirmación: ciertamente morirás. Eso era una afirmación fuerte. Lo recalca. Como cuando uno le dice algo a alguien, y si lo hace, te va a pasar tal cosa. ¿Oíste bien? Si lo hace, te va a pasar tal cosa. Dios lo afirma así. Ciertamente, ciertísimamente, humanidad, hablando a Adán y a Eva, si comen del árbol morirán. ¿Qué representa este juicio sobre la desobediencia a Dios? La muerte
para la humanidad representa un conjunto de miserias. No una sola cosa, sino un grupo de miserias. La muerte para la humanidad representa un conjunto que tiene que ver, en primer lugar, la separación de Dios. Cuando Dios le dijo, morirás, le estaba diciendo, serás separado de mí. Y Dios es el gozo pleno. Dios es la vida plena. Cuando en el versículo 16 Dios le daba los alimentos, Dios le daba la bendición de disfrutar de toda la creación, le está impartiendo de su dicha, felicidad y bienaventuranza al hombre. Pero pecar era perder esa dicha y esa bienaventuranza. Y lo veremos más adelante cuando él peca. Pierde el huerto y es sacado a un lugar duro donde la tierra produciría alimento con muchos cardos y espinos. Ya no era el huerto. Ya no era el huerto. Había una separación de Dios. Si Dios es la vida y el hombre desobedecía, ¿qué estaba eligiendo entonces? ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. ¿Ven por qué la muerte es la separación de Dios? Él estaba eligiendo la muerte si desobedecía, como nos enseña Romanos 3:23. Pero también, en segundo lugar, la muerte significaba, además de la separación de Dios, significaba estar bajo la ira de Dios. La ira y la maldición del mandato. El versículo 17 es un mandato claro. El alma que peca, morirá. Y se repite en las Escrituras. Se repite también en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Cuándo Dios dijo eso? En Génesis capítulo 1, versículo 26. Y lo repite Pablo en Romanos. La paga del pecado es muerte. Esa muerte representa estar bajo la ira y la maldición de ese mandato. Cada hombre y mujer pecador está bajo esa ira y maldición. Pero en tercer lugar, esa muerte representa, bueno, un detalle ahí que me faltó por mencionar, y es que esa ira y maldición también traería consigo todo aquello que produce la muerte, como las enfermedades. Todo aquello que produce la muerte, como los desastres, las plagas. Todo eso corrompe el cuerpo que termina en la muerte. En tercer lugar, la falta de justicia original, la corrupción de toda la naturaleza humana, como nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 12. Eso también representaba la muerte, una corrupción en nuestra humanidad. Y en cuarto lugar, los sufrimientos del infierno para siempre. 4 cosas representa esa muerte. Si comes del árbol, ciertamente morirás. Serás separado de mí. Estarás bajo la ira y el juicio de la ley. Vendrán consecuencias de enfermedades y plagas que debilitarán tu cuerpo y te matarán. Tú no tendrás una naturaleza perfecta, sino una naturaleza corrupta, dañada y corrompida. Y al final de tu muerte tendrás los sufrimientos del infierno eterno. Cuando leímos la pregunta del catecismo, la pregunta decía, ¿dejó Dios al hombre en ese estado que yo acabo de describir? La muerte. Esas 4 cosas que yo acabé de mencionar es lo que representa la muerte. ¿Dejó Dios a la humanidad en ese estado de muerte, de separación, de juicio?
y decíamos que no, Dios no la dejó, sino que envió al Señor Jesucristo. Envió a su Hijo para darnos salvación, para darnos esperanza, para limpiarnos de toda maldad. Y siempre hay que recordar que la maldad de la cual habla la Biblia es el pecado de nuestro corazón. Es nuestro pecado, nuestra impiedad. Por eso es que el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Y él concluye: laméntese el hombre de su pecado. ¿Qué fue lo que produjo? Separación de Dios. ¿Qué fue lo que produjo? La ira y un mandato que continuamente nos acusa que estamos condenados, muerte para el pecador, que es la que ha cambiado nuestra naturaleza, de una naturaleza pura a una naturaleza perversa, y la que es la que nos va a condenar en el infierno. Es de eso que nosotros tenemos que lamentarnos, de nuestro pecado, que trajo la muerte y todo eso que acabo de mencionar. Por eso, amados hermanos, qué sabio fue Dios. Qué sabio fue Dios. Qué santo es Dios, que nos dice que si perseveramos en el bien, si nos deleitamos en Él, si creemos en Él, si nos gozamos en Él, tendremos un conocimiento continuo de Él que nos llevará a crecer en gozo y esperanza, en fe. Pero qué sabio es Dios, que nos dice que si nos separamos de Él, nos separamos de la vida. Que si nos separamos de Él, estamos condenados. Nuestro corazón es engañoso y perverso, y nos espera un infierno eterno. Eso es la separación de Dios. Si tú estás separado de Dios porque no has creído en Jesucristo, ese es su estado de muerte y condenación. Pero si tú has creído en Cristo, entonces tú tienes que seguir creciendo en continuo gozo y deleite en Dios. ¿Y cómo se crece allí? Conociendo a Dios a través de su creación, conociendo a Dios en su carácter, a través de su palabra revelada. Entonces, hay una maldición, pero hay una gran bendición y hay un gran gozo. Entonces, no me pesa el hecho de que Dios haya puesto un árbol del bien y del mal en medio del huerto. El hombre tenía que temer a Dios y reverenciar a Dios. Y Dios lo había hecho libre para que eligiera sabiamente. Pero el hombre eligió neciamente y pecó. Así que Dios nos ayuda, hermanos, a poder ver que hay una bienaventuranza al conocer a Dios. Y en estos mandatos que Dios ha dado, nos reveló esa bienaventuranza. Que Dios nos ayude a poder tomar esa enseñanza, a guardarla y a aplicarla para separarnos del mal, para creer en Jesucristo y para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y la enseñanza que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que hay un deleite y gozo perpetuo que das a los que se gozan en obedecerte, a los que se gozan en hacer tu voluntad, pero que hay un terrible sufrimiento y muerte eterna para aquellos que neciamente se entregan a la mentira y a la desobediencia. Muéstranos tus caminos, Señor, y enséñanos a andar reverentemente delante de ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.